Saludos, voy a hablar un poco de César Vallejo y su tesis de la licenciatura, el romanticismo en la poesía castellana. Así que yendo rápidamente al asunto, diremos que Vallejo es un autor positivista en el sentido de que va a tomar elementos importantes o clásicos en la época, como son la raza, el medio y el momento, para eh, postular su tesis. Acá vemos una pequeña presentación. Esta tesis va a ser leída frente, obviamente, a un público y está dirigida pues al rector, a los catedráticos, como modo de contexto y como modo de pues formalidades de época. Esta tesis no tiene dedicatorias ni tampoco comentarios críticos. Esta es la edición que más se maneja vía PDF y la pueden encontrar simplemente poniendo romanticismo en la poesía castellana PDF y buscar. O bien, bien, entonces Vallejo bebe de Taine, que es un pensador que piensa bueno, piensa la sociedad, ¿no? Pensemos que la sociología está muy ligada al positivismo, piensa la sociedad como algo donde confluyen raza, medio y momento, ¿no? Claro, ¿qué entiende por raza? Vallejo piensa la raza española en términos deterministas, es decir, el español es así porque sí, ¿no? El español es vehemente y es heroico, ¿no? Piensa, por ejemplo, en la conquista, en la invasión, piensa en esos procesos, pero no es un determinista no es un determinista no dialéctico, ¿no? Sino más bien histórico, en el sentido de que no es esto el español y va a ser siempre así, sino que fue así. El español ha sido un conquistador, pero ahora hoy ya se encuentra en un proceso de desaliento, ha habido derroches económicos eh, en la península, no sabía aprovechar las riquezas, no sé, explotadas, etcétera, ¿no? Este relato clásico, ¿no? Entonces, está en decadencia. Y si está en decadencia, hay valores que Vallejo ubica en la decadencia. Estos valores, por ejemplo, tienen que ver con la imaginación, tienen que ver tienen que ver con lo místico, tienen que ver con la religión. Entonces, de allí que Vallejo también ubique dentro de la tradición española a Fray de León, a Calderón de la Barca. Y en Calderón de la Barca se detendrá un poco más porque Calderón de la Barca es un autor que supuestamente influenció mucho en Hispanoamérica. Entonces, esa beta imaginativa, esa beta delirante es la que Vallejo también está criticando, ¿no? Entonces, Vallejo se está abriendo paso para más adelante posicionar una postura poética más trágica, que es la línea que nosotros estamos tratando de leer en su propuesta. Por ejemplo, acá mencionamos unos factores de raza, ¿no? Los arranques de valor y arrogancia que hacen del español un espíritu de acometividad y altanería ciegas. Por ejemplo, ¿no? Como Vallejo ya lo ubica así al español, como otros pensadores ubican al andino como más bien triste, ¿no? Por delante, etcétera, ¿no? Vallejo está dando la vuelta a estos valores porque busca innovar y busca dinamizar el ser social del poeta. Ahora bien, hay factores que Vallejo también toma, como es el medio. El medio es obviamente la naturaleza, pero también tiene que ver con la correlación entre sujetos, ¿no? O sea, Vallejo ya está en o sea, plantea los elementos del positivismo, pero le da pues el paso decisivo, ¿no? Que es a dónde nos abocamos o cuáles son los ideales que están detrás de esas ideas. Entonces, dentro del medio, él te dirá, pues, la naturaleza hace que el español se llene de fantasías, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos elementos dan vueltas para que Vallejo ubique pues esta caracterización general. Y claro, ¿no? O sea, por ejemplo, básicamente, ¿no? Para no repetirme mucho, este es el declive económico de España, que lo acaba de mencionar, ¿no? El derroche de sus finanzas, que produjo pues una actividad intelectual eh, que languidece en el punto de vista científico, ¿no? Porque es más imaginativa. Más bien, lo no imaginativo vendría a ser lo trágico de la pobreza. En la pobreza se encuentra la verdadera poesía, dirá Vallejo, ¿no? Y para sustentar esa idea, más allá de pues, hacer un análisis, no sé, con porcentajes, etcétera, como es un público que busca ser persuadido a través de la lectura de esta tesis, Vallejo dirá, ¿no? Citando un poeta, como podía contar un poeta colombiano, al blando arrullo de opulenta cuna no se mece jovial la poesía, ¿no? Entonces, no se mece jovial la poesía en opulenta cuna, ¿no? Más o menos ya Vallejo estaba ubicando una ética desde las capas bajas y medias, ¿no?
como vocero, ¿no? Como heredero de una beta romántica francesa, ¿no? Revolucionaria, que bebe de Víctor Hugo y que más adelante pues tendrá más, tendrá, no sé, ¿no? Sus consonancias con la Revolución Rusa también, ¿no? ¿Por qué no? Que de hecho fue así, ¿no? Vallejo ha sido un gran marxista, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, pero Vallejo en esta tesis, de algún modo, busca analizar el romanticismo español y también el romanticismo castellano. Y por tanto, si estás observando el romanticismo, ¿dónde estás tú? Estás en el, de algún modo, entre comillas, realismo, modernidad, positivismo, vanguardia. Más o menos son los valores donde Vallejo se ubica. Sin embargo, no se queda ahí. Vallejo es dialéctico. Entonces, hay momentos en donde elogia el amor. Y por ejemplo, eh, el amor, dirá, ¿no? El amor es el alma del mundo. El amor es el alma del mundo. En este momento la tesis, o sea, Vallejo no cede pues a simplemente decir el amor es lo negativo. El amor no es lo negativo. Lo negativo es cómo los seres humanos, o qué es lo que los seres humanos hacemos con el amor. Entonces, de allí que haya valores pues necentes, haya valores no, no propios de la ética vallejiana, pero sí propios de otras éticas que no es lo que Vallejo quiere para establecer dignidad, desarrollo económico y patria en el Perú de principio del siglo XX. Hay una tesis clásica, una foto clásica de Vallejo. Por ejemplo, acá, ¿no? Eh, dice las consideraciones, lo negativo de la poesía romántica, dice, predominio de los sentimientos de amor, honor, patriotismo y religión, traducidos en sublimes pasiones. O sea, no critica el amor porque sí, sino que critica las sublimes pasiones que de algún modo son la banalización del amor. Entonces, para ir finalizando, simplemente me quedo con esta tesis o esa cita final, ¿no? Donde Vallejo critica a los críticos de la poesía. La poesía no es inútil, dice, la poesía tiene ideales y representa la dignidad del ser humano con la cultura, el desarrollo social de las masas populares y que por tanto, ¿no? Ya más o menos pensamos en un Vallejo obviamente social y qué es lo que más o menos pasará a ser ya eh, posteriormente, en el 19, con los Heraldos Negros, en el 22 con Trilce, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un Vallejo más político, un Vallejo donde la palabra, pues, la conjunción de los seres humanos puede inclusive vencer a la muerte, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas son importantes. Pero en este momento primigenio, Vallejo está estableciendo los antivalores, y los antivalores están ligados a España y están ligados también a la herencia española que tenemos que seguir desarraigando, ¿no? Entonces, ese es el Vallejo que más o menos yo leo en su tesis de licenciatura y que lo comparto para que también tengan un poco de conocimiento al respecto. Muchas gracias por estar hasta aquí.